chiquitos, ¿cómo están el día de hoy? Volvemos a otro capítulo de mi podcast Prometo Quedarme. Hoy a una sesión de una carta para ti. Hace mucho no lo hacíamos y hoy quiero escribirle, le escribí una carta a ese primer amor. Pero ese primer amor con adrenalina que nos marcó a todos y probablemente no salió tan bien. Hoy hablo desde mi experiencia y quise escribir esta carta para que nos podamos sentir muy identificados. Llevo años escribiendo, sin embargo, muchas de las páginas escritas no solían hablar de ti. Mis emociones, pensamientos guardados y el resentimiento de las malas decisiones que los dos tomamos ayudaban a que las letras no fluyeran. Duré años jurando que nuestro vínculo no había llegado a tener buenos momentos y como una manera de evitar mis emociones quise reprocharte. No supe hablar, no supe ver y eso ayudó a que conocieras una parte agresiva con la que no suelo contar. Sin embargo, con el tiempo la vida misma me ha demostrado que con todos los errores que pudimos cometer, yo también tenía que aprender a sanar. Mis carencias, las heridas abiertas y todas las maneras en las que me rompí y no supe reparar, era algo que me acompañaba y del todo no era tu culpa. Es por ello que después de varios años reprochándote por las cosas que no supe hacer, entendí la alegría y los buenos recuerdos de un par de momentos que hemos vivido a lo largo de estos años. Hoy aprendí a dejar de lado los malos recuerdos, los momentos donde no supimos actuar, cuando me aferré a la idea de una historia de amor, cuando también las personas pueden escoger de maneras diferentes y muchas de estas decisiones no son personales o direccionadas hacia ti. A través de estos años se me olvidó las veces que aprendí de tu alegría, locura y tu mundo, una que para mí era extraño, diferente y asombroso. Uno que en definitiva me enseñó el riesgo, la adrenalina y explorar la emoción de planes que probablemente nunca estaban planificados. Muchas veces no aprendí de tu emocionalidad porque nuestro vínculo fue a partir de la adrenalina. Y eso mismo hizo que nos alejáramos de ese mundo llamado emociones. Poco hablamos y con el tiempo aprendimos a cerrarnos. Al conocernos pudiste ver una yo que hasta ahora estaba conociendo el mundo. Y eso la ayudó en gran medida ir perdiendo su esencia. En un mundo donde probablemente no conocía su personalidad, donde no la tenía definida y donde sentía que no pertenecía. Por muchas veces se culpó por su emocionalidad. Es por ello que cada vez que avanzaba el tiempo y nos conocíamos, supe perder, no sabía cómo expresar, sentir y sanar lo que pasaba entre nosotros dos. Quiero que sepas que todos estos años he aprendido a llevarte en el corazón. Duré muchos años amándote en un silencio porque muchas veces le tenía miedo al rechazo, no solamente tuyo, en general de las personas, la vida. Nunca supe decírtelo porque siempre llevé una percepción de rechazo a lo que yo era y sobre todo en esa época. Muchas veces quise una relación verdadera o sana, pero nunca te lo dije en voz alta. Sin embargo, hoy quiero contarte esto porque mientras las cosas funcionaron bien, sentía nervios al verte. Le hablaba de ti a muchas personas y puedo decirte que fuiste la persona de la que me enamoré. Y llevé cada momento como una maravilla, porque sí, me enamoré por primera vez. Siempre he aprendido a tener un corazón enamorada del amor y agradezco por lo mismo las alegrías y lo lindo que fue tenerte en mi vida. Duré muchos años enamorada de tus ojos y esa sensación es algo de lo que estoy agradecida por haber vivido. Y también quiero contarte que a la final no todo fue tan mal. Tengo risas, bailes y buenos momentos guardados del mismo. Han pasado varios años desde ese entonces y este año aprendí a soltar el dolor del amor. Aprendí a agradecer lo vivido con toda la transformación de la misma, con todo lo que hemos vivido de manera individual y en un conjunto. Aprendí a desear que te vaya bien. Espero que muchos puedan pertenecer a tu vida, incluso cuando sabes fallar y requieres remediar. Que puedas encontrar una persona que te pueda entregar ese amor que esperas y pueda ver tu locura, libertad e incluso ternura.
Ahora deseo verte bien porque cuando aprendes a soltar el dolor insoportable de la vida misma, empiezas a hacer las paces con tu alrededor. Puedo decir que agradezco todo y agradezco que pudiéramos volvernos a ver, lejos de la adrenalina, como en un principio, que probablemente pudiéramos vernos como ahora somos. Te sorprenderá mi nueva esencia. Aprendí a ser tierna, habladora, intensa e imprudente, porque ya no le tengo miedo al rechazo. Aprendí a ser más yo. Por último, quiero darte las gracias por permitirme un espacio seguro de reparación. Quiero que sepas que todo está sanado. Esta carta surgió porque les voy a contar un poco. Creo que en este podcast siempre he tratado de contarles las reflexiones mismas de lo que creo el amor a partir de cómo yo amé por muchos años, porque por muchos años amé muy mal y de maneras asombrosas, de tal manera en que yo me desgarré muchísimo. Y precisamente esta persona llegó a mis 19 años, yo nunca he tenido un vínculo con nadie y fue un vínculo que creo que nunca supe tratar porque como yo no sabía mucho qué decir, ni qué hacer, ni hacia dónde direccionarme, tampoco sabía tomar decisiones fijas frente a lo que yo creía del amor y lo que yo esperaba del amor. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces también nos metemos en vínculos donde no definimos absolutamente nada y esperamos que pase algo más, cuando en definitiva desde un comienzo ni se esperaba ni tampoco se hizo un acuerdo del mismo. Yo entré a este vínculo sin ser absolutamente nada serio y a veces uno empieza a andar en una relación sin tener una relación y eso ayuda a que alguna de las dos personas se confundan y en este caso fui yo. Yo siempre he sido una persona enamorada del amor, nunca he logrado, y respeto a las personas que suelen hacerlo, pero nunca he logrado tener un vínculo a largo plazo que sea solamente para algo casual y aún así no sentir absolutamente nada. Digamos que si yo voy compartiendo con esa persona, voy teniendo citas, arrunchis, día de familia y todas estas cosas, pues para mí ya hay un amor, digamos que adentro de esta relación, ¿no? Pero en este vínculo empezamos a funcionar así, pero no éramos absolutamente nada serio. Y conforme iba pasando el tiempo y esta persona también hacía cosas que a mí me lastimaban, yo literalmente caía en un hueco de tristeza muy absurdo, pero la persona nunca se enteró, yo tampoco coloqué un freno y siempre estaba con la ilusión de que pasara algo más o de que algo mejorara. Y duré mucho tiempo así porque duramos más o menos como 2 años entre ida y vuelta, pero no solamente eso, sino que cuando todo se rompió, cuando a mí no me escogieron y cuando resultó teniendo una relación en serio con otra persona, pues esto me derrotó muchísimo y duré muchos años, digamos que también teniendo rencor porque todo el tiempo estaba como, esta persona nunca me escogió, esta persona hizo esto y claramente tenía muchos errores que yo estaba como todo el tiempo teniéndolos acá y eso también hizo que yo odiara el amor por mucho tiempo. Oigan, como que duré mucho tiempo comparando esa mala experiencia con las siguientes experiencias, como yo no voy a dejar que esto suceda, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello, y todo esto permitía que tampoco viviera el amor de una manera chévere porque tampoco soltaba ese dolor por muchos años y al mismo tiempo también replicaba esa misma relación por muchos años. Entonces tenía muchos encuentros y muchos vínculos casuales jurando que en algún momento se iban a transformar en algo serio y que por fin me iban a escoger, pero yo no colocaba un límite para que me escogieran ni tampoco decía en voz alta hasta aquí llegamos porque yo ya quiero tener una relación en serio. Y fue allí cuando yo ya empecé como a replantearme el amor, a entender que ya me estaba doliendo un montón el amor, que ya no entendía como por dónde iban los vínculos, por qué los estaba repitiendo nuevamente, porque sí me desgastaba mucho el hecho de que no me escogieran. Oiga, yo decía como, pero ¿por qué no soy la relación de alguien? ¿Por qué no soy la novia de alguien? Y bueno, como todas estas cosas, ¿no? Ya después de ir a terapia, sanar un montón de vainas, también entender que yo también me equivoco, porque es muy importante entender que también nuestras elecciones amorosas son a raíz de cómo uno también las escoge y tampoco es cuestión de culparnos porque ninguno tiene las herramientas desde el día 1 en las relaciones
para entender cómo funcionar y cómo escoger estas cosas. Claramente si después de ir 10 veces a terapia, después de que usted entienda que está escogiendo mal el amor y sigue escogiendo el amor y ya es una elección suya, pues digamos que ya hay nada que hacer. Pero cuando yo entendí que había escogido muchos vínculos desde ser cool, desde no poner límites, desde no hablar con las emocionalidades, pues claramente todo empezó no solamente a repararse en el amor de mí misma para mí misma, sino los vínculos que habían a mi alrededor, pero irónicamente también empezó a sanar ese amor. Creo que yo, al ser la primera experiencia de enamoramiento que tuve, fue una experiencia tan amarga que asocié el enamoramiento con el amor. Y claramente yo siempre sostenía como ese odio preciso a ese hombre y a todas sus elecciones y decisiones y cosas, pero era muy irónico porque tampoco era capaz de decirle a esa persona como esto es lo que estás fallando y me sentí de esta manera y fuiste un desgraciado para ese entonces. Sin embargo, digamos que con el tiempo quise hacer esta reparación conmigo misma. Miren, más allá de tener una reparación con él, quise tener una reparación conmigo misma, de poderle decir, sabes, como que me sentí en este vínculo así, te comportaste así e hiciste estas cosas. Porque también sentía que si en algún momento de su manera de ver la vida no fue consciente de eso, por lo menos que tuviéramos la opción de decirle a este sujeto, te comportaste muy mal desde esta manera, ¿saben? Porque yo algo que he aprendido es que también está bueno comunicarle a las personas cuando se equivocan, porque nosotros podemos ser la apertura para que se comporte mejor con otras personas. Y también lo hago desde el vínculo íntimo, por ejemplo, tener estas conversaciones de esto no debería hacerse, podrías mejorar en esto, da la apertura para que mejore contigo o mejore con otra persona que esté. Así que cuando decido comunicar estas cosas, siento que también solté muchas de las cosas que me ataban al odio de vivir el amor, ¿saben? Como que también dije, ¿saben? Como que puedo recrear otros vínculos desde otro lado, con otras personas, como que ya le di a entender a este sujeto si se está portando mal o no. Si lo cambio o no lo cambian, mire, esta ya no es mi responsabilidad, porque también hay que soltarnos esa responsabilidad de querer salvar al otro, porque esa no es tu responsabilidad. Las personas tienen que sanarse y por más que uno les dé herramientas y demás, pues también hay un pedazo en la terapia que aprendí, y es que si uno no se salva y no tiene la motivación para salvarse, pues digamos que no se logra. Entonces, nada, miren, solté esto, obviamente duré como muchos meses tratándolo muy mal, como con ese odio, ¿saben? Como que cada vez que podía hacerlo sentir mal, lo trataba de hacer sentir mal. Pero hace unas semanas pues nos reunimos a comer, a hablar de la vida misma, precisamente porque me pasó muchos eventos canónicos que a la final llevaron a muchas personas a pensar que yo ya me les iba a ir de este mundo, porque de verdad la manera en la que me enfermé fue increíble y como que no salía de un lado y no salía del otro, y pues claramente eso permitió que muchos vínculos que también había tenido distantes hace un rato aparecieran en mi vida, porque estaban preocupados pues para saber cómo estaba y qué estaba pasando y por qué llegué hasta allá. Así que básicamente estábamos hablando precisamente de como toda la enfermedad, toda la quiebra y todos los sucesos que había pasado este año, y sentí paz. Oigan, por primera vez después de haber sujetado por tantos años el odio hacia esa persona, sentí en paz. Y comprendí que claramente los dos nos habíamos comportado muy mal, comprendí que también yo tenía muchas cosas que sanar, que yo había muchas cosas que no sanaba, pero también aprendí a decir como, está bien, ya esto se siente bien, ¿saben? Como que cuando uno aprende también a sanar un poco sus cosas desde adentro, como que también estas cosas uno aprende a soltarlas mucho más fácil, también como sostener también lo bueno, porque yo creo que nos pasa en general en la vida misma, no solamente en el tema amoroso, siempre sostenemos mucho los recuerdos malos y nunca los recuerdos vividos. Y hoy quise escribirle una carta a esto como una reparación también a los amores que quizás no supimos hacer bien, que del todo no fueron buenos porque hubo algo, pero tampoco totalmente horrorosos, porque siento que también hay relaciones de relaciones, hay relaciones que
Oigan, por más que uno vaya a terapia, por más que todo, la persona fue muy mala con uno mismo, ¿no? Pero cuando uno no sabe tomar decisiones a partir, en este caso, en mi caso desde la adolescencia, siento que está bueno soltar estas cosas y también dejar de estar comparando el amor a través de las relaciones fallidas que tuvimos. Por otro lado, también ser muy conscientes que tenemos que dejar de culpar a las personas que no nos eligieron cuando nosotros no dijimos en voz alta que queríamos ser elegidas, y cuando nosotras también permitimos quedarnos allí a pesar de que sabíamos que no íbamos a ser elegidas. Se los digo con todo el amor del mundo porque ahorita yo sí soy como muy partidaria de ser muy correcta y colocar ese límite, como que si salgo con una persona y le digo, esto es lo que yo te puedo ofrecer como un encuentro casual, o esto es lo que yo te puedo ofrecer y es que quiero tener hijos y casarme contigo. Y está muy bien poder hacer este tipo de cosas porque también le estás advirtiendo a la persona hacia dónde ir, ¿sabes? Pero hoy también quise escribir esta carta porque es como una manera de reparar. Y siento que a veces cuando hablamos con muchas personas siempre tenemos como ese amor que nos falló, con el que tenemos una referencia, con el que amamos de muchas maneras y de maneras incorrectas por muchos años, donde resultamos odiando al sexo opuesto, a las relaciones y no nos abrimos a creer más allá de todo esto, y es como si de alguna manera se nos cerrara el corazoncito. Y a veces está bueno soltar y a veces también está bueno sostener las cosas que pasaron bien, porque siento que a veces nos cegamos tanto en las cosas que salieron mal que no disfrutamos las cosas que fueron buenas, de las que pudimos actuar, de las que hubo una risa, donde estuvo allí. Y por otro lado también entender que si una persona nos selecciona y resulta yéndose, está bien dejarlo ir, ¿saben? Como que yo también me aterraba mucho con esta idea del amor, de que si no me escogía, no me volvían su novia, resultaba siendo para mí la peor persona del mundo porque yo ya le había permitido tener un vínculo por 1000 años. Y resulta suceder que ya después, cuando devuelvo el libreto, hasta yo misma propuse un vínculo abierto, casual. Y después me pongo bravo porque las cosas no cambiaron, ¿saben? Como que también es una invitación a que podamos ser mucho más honestas con lo que queremos, con lo que deseamos, y sobre todo que no culpemos a la otra persona por no adivinar lo que nosotros queremos. Porque a veces siento que uno está pensando muchas cosas y que no las dice y se pone brava porque las otras personas no hicieron eso contigo, y ninguno es adivino, ninguno entiende las indirectas. Oigan, yo tampoco entiendo las indirectas, así que está muy bien decir las cosas. Así que esta es una invitación a que también sueltes un poco esta situación. Yo sé que con muchas personas no vamos a tener como estas cosas de tener el chance de hablar, pero también si podemos escribirlo en un librito, si queremos escribirlo en un diario, una carta y quemarla y demás, pero también permitirnos esta idea de que a la final va a resultar existiendo otro amor, otras maneras de ser, que usted va a poder aprender de ese vínculo que salió mal, las cosas que fueron bien y las cosas que son horrorosas de parte suya y de la otra persona, porque usted también puede decir, el próximo vínculo que yo crea, yo no voy a permitir que esa persona me trate así. Porque a veces uno también de todas estas cosas nacen más opciones poderosas. Les invito, como a todo lo que les he escrito en mi podcast y les he dicho en mi podcast, las fallas no son un cierre a dejar de intentar. Y lo mismo pasa con el amor. A mí esta lección que tuve con este muchacho me causó mucha curiosidad de ver cómo compartí y cómo recreé todo esto a partir de varios años, y cómo después de poder también sanar, recreé y vi esa relación desde otro lado. Así que nada, espero que les haya gustado. Recuerden compartir el capítulo, seguirme, suscribirse, comentar si usted también está en un proceso así o probablemente pasó por un proceso así. Y nada, nos vemos el otro fin de semana. Los quiero un montón. Chao.